Pasan 19 minutos de las 2 de la tarde y ya nos está acompañando la doctora Laura Vera. Ella es presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Es la segunda vez que le digo pediatra a pediátrica. ¿Cómo andas, Laura? Bienvenida. Buen día, buenas tardes. Sí, gracias por invitarme. Sí, porque estábamos aprovechando un poco la excusa, digamos, de hablar de esta conferencia latinoamericana de cáncer digestivo en el adulto joven que se va a desarrollar este miércoles y jueves en el Enjoy Punta del Este, para hablar un poco del tema que convoca a este encuentro, ¿no? De qué es lo que se está detectando, qué es lo que está pasando con el cáncer digestivo en el adulto joven. ¿Qué es lo que están observando? Bueno, es un tema que preocupa en el mundo entero, ¿no? En el mundo occidental sobre todo, y es una preocupación creciente que se hizo un primer evento en Europa el año pasado, lo organizó quien va a estar llegando mañana a Uruguay, el doctor Perea, un cirujano muy afamado, español. Hizo el primer evento mundial, que fue europeo, el año pasado, y nosotros estamos haciendo el segundo evento, y es un evento latinoamericano, y que es organizado por las sociedades científicas oncológicas de Latinoamérica. Somos 12 sociedades científicas que estamos en un proceso de formación de una entidad latinoamericana, que realmente nos debemos una entidad latinoamericana, estamos en un proceso de formación. De hecho, este miércoles vamos a tener una suerte de prelanzamiento de una organización que es una alianza de sociedades oncológicas latinoamericanas que se llama ALAS, de Alianza Latinoamericana de las Sociedades Científicas de Oncología, y que va a tener su lanzamiento oficial en noviembre, y va a ser en Río de Janeiro. Y este tema lo elegimos como el primer tema que abordamos juntos, porque es un tema que nos preocupa a todos por el aumento de casos, ¿verdad? No es el único lugar en donde están aumentando los casos en paciente joven, pero evidentemente es un lugar, los tumores digestivos, en donde la frecuencia de tumores digestivos ya es importante. ¿Por qué? Porque tenemos los tumores, por ejemplo, de colorecto, que tiene una alta incidencia en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, que se corra esto en su franja etaria es algo importante. Y por otro lado, los tumores del tracto digestivo superior, vale decir, estómago, esófago, páncreas, que se nos corran de grupo etario y vengan a aparecer en pacientes de 20, 30, 40 años, es algo importante. ¿Por qué? Bueno, porque es otra oncología, ¿verdad? Cuando uno tiene que enfrentar esta franja etaria, estamos con pacientes que están en el inicio de la vida, de la carrera profesional, de la formación de una familia, del desarrollo laboral, y es otra oncología. Sí, se cruzan otros aspectos que puede ser desde el enfrentar el tratamiento, desde pensar en la reproducción, ¿verdad? Exacto. Hasta cómo encarar el trabajo, cómo ver si se puede o no seguir con la vida laboral. Me interesa ir un pasito para atrás. Generalmente es difícil establecer, ¿verdad?, de edades, pero les llamó la atención esto que se empieza a registrar entre 20 y 40 años, cuando generalmente se presentaba en edades de ¿cuánto, más o menos? Y bueno, este tipo de tumores uno los encontraba, ya la década de los 50 ya era raro, y ya de los 60 para arriba, ¿verdad? Y ahora este fenómeno que se está registrando, ¿qué desafíos presenta justamente? Era una anécdota, ¿no? Que en el consultorio tuviéramos un caso de paciente, era una anécdota. Ahora ya no es una anécdota, ahora es una constante. Y yo lo vivo en el consultorio, y uno realmente ya se empieza a acostumbrar. Se presentan muchísimos desafíos porque uno ya no lo puede resolver solo. Esto es bien un trabajo de equipo, no solamente un trabajo de equipo para resolver el tema oncológico, sino que un trabajo de equipo porque aquí se necesita un trabajo verdaderamente interdisciplinario, se necesita apoyo en salud mental, apoyo en asistentes sociales,
se necesita, bueno, por supuesto que necesitamos apoyo en especialistas en reproducción. Por suerte tenemos la posibilidad nosotros en Uruguay de guardar gametos para poder postergar la etapa reproductiva, porque hay gente que no tiene los deseos de paridad completos y a veces podemos postergarlos. A veces también hay que abrir un poco más la ley de reproducción asistida. Sé que en el Parlamento o va a entrar o están pensando en ampliar esta posibilidad, porque ahora hay que abrir la cabeza, porque la necesidad hace que tengamos que abrir la cabeza, porque las realidades son otras. ¿Qué posibles explicaciones puede haber a esto que se está registrando? Los estilos de vida. ¿Por dónde lo están viendo? Los estilos de vida occidental. Está por ahí, yo no te puedo decir si comer esto, comer lo otro, lo que sea, pero el estilo de vida occidental. Está claramente demostrado que el individuo que creció en los años 20 y el individuo que creció en los años 90 es distinto. Y la posibilidad de desarrollar cáncer antes de los 50 años se multiplicó por 9. O sea, es distinto. Factores de alimentación. Alimentación, consumos de tabaco, consumos de alcohol, consumos varios, de sustancias de distinto tipo. La forma de vivir, el estrés, todo lo que hacemos ingerir a nuestro organismo, lo agredimos permanentemente, todo eso hace que tengamos otra forma, el sedentarismo, el sobrepeso, todo eso hace que tengamos mayores posibilidades de desarrollar diferentes tumores. En este momento estamos hablando de los tumores digestivos, pero no son los únicos. Tanto en hombres como en mujeres, ¿lo están viendo ustedes en consulta? Sí, en este caso sí, tanto en hombres como en mujeres, sin lugar a dudas. Y obviamente esto también es un llamado. Nosotros hemos formado un conjunto de sociedades científicas asociadas y que están, digamos, coauspiciando este evento. La Sociedad de Cirugía, la Sociedad de Endoscopía, de Gastroenterología, de Radioterapia, de Medicina Interna, de Médicos de Familia. ¿Por qué? Porque es un llamado a nuestros colegas a que se sumen, porque estamos queriendo hacer un llamado de atención al primer médico que ve el paciente, porque ese es el que tiene que prenderse la lamparita. El tamizaje es el primero, fundamental. Es el primero que tiene que pensar. Y si no es una enfermedad banal lo que tiene, obviamente que predominan las enfermedades benignas, ¿no? Entre todos los motivos de consulta que hay en pacientes jóvenes, la mayoría son enfermedades benignas. Pero cuando se reitera la consulta, cuando hay un sangrado que se reitera, cuando hay un dolor que se reitera, cuando hay un malestar que se reitera, cuando alguien consulta en puerta de emergencia, cuando hay cosas que se reiteran y no pasan y los tratamientos no la curan y vuelve a consultar, bueno, no. Ese médico de familia, ese médico de puerta, ese médico tiene que pensar que ahí puede haber otra cosa y tiene que desencadenar otro algoritmo diagnóstico y buscar eso que parece que no es la primera opción, pero tiene que buscar que por ahí puede haber una enfermedad maligna también. Y también del otro lado la contraparte que tiene que ver con el paciente, ¿no? Con el atender sintomatología, no dejarla pasar. Exacto, no el exceso de preocupación que tampoco nos hace bien, pero el no dejar pasar sintomatología, ¿verdad? Consultar, no dejarla para después del verano, no dejarla para cuando termine las clases, porque muchas veces la persona joven prioriza, naturalmente pasa, las cuestiones de los hijos pequeños, cuando terminen las clases, cuando dé el examen, cuando termine la tesis, siempre después de algo, ¿no? Siempre después de algo. Digo, estoy diciendo cosas que yo misma he hecho, ¿no? Cuando esto, cuando lo otro, y después voy consulto, y después voy. Y bueno, no dejarlo, hacer ese tiempo, pedir permiso y salir del trabajo, ir al médico, porque es importante, ir y consultar. Y cuando llegar a ese médico tomar conciencia de que esa persona hizo un esfuerzo, fue importante, pidió un permiso para ir a consultar, porque fue importante,
y darle digamos, la atención que mereció eso también. Me quedo pensando en eso de la vida, ¿no? De hoy en día, que una cosa atrás de otra, ¿no? Y cómo a veces muchas cosas quedan camufladas con el estrés, o se lo atribuimos, ¿no? A una todo vida. Todo es estrés, y es verdad. Exacto. Y es verdad. Como muchas cosas las ponemos en esa bolsa, bueno, no se debe ser que ando estresada. O tal sintomatología, exacto. Como eso es importante. Pero el estrés también es la causa, también exacto. Es parte de la causa de todo lo que nos pasa. Y no todo es maligno, evidentemente, pero pero no hay que dejarlo pasar. También está pasando esto y hay que llegar al diagnóstico antes, porque antes llego al diagnóstico, mejor posibilidades de curación tengo. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿qué niveles de curación se pueden atribuir a estos cánceres, al tipo de cáncer digestivo del que estamos hablando? Antes llego, mejor, ¿no? Eso sin duda. Más localizado tengo el tumor, y más posibilidades de curación tengo con la instancia quirúrgica, la instancia del tratamiento local, ya sea con la cirugía, con la radioterapia, con la quimioterapia, con los tratamientos, con los blancos moleculares, con la inmunoterapia, con todas las herramientas que hoy tenemos. Más localizado está el tumor, mejor. Nosotros, por suerte, tenemos buena cobertura de tratamientos oncológicos por el sistema de salud, tanto público como privado, por lo menos en una primera instancia, en un primer abordaje del tratamiento oncológico, tenemos buena cobertura, así que eso tenemos que aprovechar de llegar a tiempo. Entonces todos, el paciente, el sistema de salud, tenemos que tratar de llegar a tiempo. Y con respecto a otros tipos de cáncer, tenemos jornadas especiales durante el año en que hablamos de determinados tipos de cáncer, mama, y tenemos pulmón, campañas, exacto, y tratamos de concientizar, y desde este lugar intentamos también aportar un poco para generar conciencia sobre eso. ¿Te parece, Laura, que falta un poco de esos condimentos para poner estos temas arriba de la mesa, lo que tiene que ver con el cáncer digestivo, generar un poco más de conciencia y hablar más? Sí, bueno, capaz que no tiene el marketing. Yo siempre digo, el cáncer de mama tiene un marketing tremendo, ¿no? Y ojalá todos los cánceres tuvieran el marketing que tiene Octubre Rosa, ¿no? Y bueno, lo tiene porque además se lo merece. Es un gran problema de salud pública. Pero también en marzo tenemos nuestro día dedicado a los tumores de colon. No hay un día dedicado a los tumores digestivos, por ejemplo. No sé si hay que crear también otro día. Lo que sí, hay una campaña, hay un plan de prevención, por ejemplo, de cáncer de colon a través de la detección de sangre en materias fecales, que además se han actualizado las guías de parte del Programa Nacional de Prevención de Cáncer. Nosotros tenemos guías nacionales, un programa nacional que es muy bueno, que se aplica a nivel nacional, que tenemos todos acceso, toda la población, no tenemos que pagar extra, lo tenemos incorporado en el carnet de salud, después de los 50 años. Será materia ahora de revisar si no habrá que bajar la edad, porque se había considerado que estábamos bien con respecto a la edad, claro. Pero yo creo que, yo creo que corre más rápido los datos que las revisiones, y nosotros ya veníamos viendo que se nos venían los datos, se nos venían muy rápido, pero se hizo una revisión y se constató que no, que de todas maneras no había que bajar la edad, pero me parece que por lo menos hay que revisarlo. Por lo menos hay que revisarlo otra vez. ¿Qué tanto tiene que ver, Laura, la alimentación? Decías que también es parte de lo que hace a la vida, ¿no? Sí, la alimentación es toda una cadena. Es toda una cadena. Alimentarse bien es caro. Yo no soy quien para hablar de este tema porque no tengo datos para decirte, pero si uno tuviera que hacer la canasta de alimentación, pero con respecto a las kilocalorías, pero de una buena alimentación, ¿no? Balanceada, sin preprocesados, con alimentación buena, de esa que no es carcinogénica. Eso es caro. Y uno ¿cuánto gana
una persona promedio en nuestro país un salario promedio, yo no sé si la puede pagar, ¿no? Es caro, alimentarse bien es caro. Ahora, si uno saca las kilocalorías, así, y cualquier alimentación con kilocalorías y todo, bueno, capaz que sí, que se puede alimentar, pero alimentarse bien es caro. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas. Este es un país caro para comer y no hay vuelta de hoja. Si uno ve cuánto cuesta verdaderamente tener una alimentación balanceada, la famosa dieta mediterránea, que es la mejor, según se dice en todos lados, para mejorar los niveles de alimentación y mantener un equilibrio y que no sea demasiado ácido y demasiado básico y demasiado aquí y demasiado allá. Hay libros enteros escritos sobre esto. Bueno, ahí se nos desbalanza. Ahí Odone... No, o uno se le va la regla fiscal. Y además no pensarlo para una persona sola, ¿no? Pensarlo para todos los integrantes de la familia. Exacto, sí. Exactamente. Sí, eso sí. Y la alimentación está ligada al estilo de vida, es uno de los factores más importantes, pero no es el único. Y puede tener alguna incidencia también la medicación, la automedicación que vaya a incidir, que puede haber incidido. Todo debe ser parte, ¿verdad? Con todo lo que uno ingiere. Pensando un poco en las costumbres que tenemos. Sin lugar a dudas, el autoconsumo de medicación, todo lo que uno ingiere, uno lo pone como una cuenta, ¿verdad? Si uno permanentemente está consumiendo, por ejemplo, los uruguayos, por una costumbre que no sé ni cuándo empezó, se automedica. Los uruguayos nos automedicamos, voy a hablar en plural y me voy a incluir, con antibióticos en forma casi anárquica. Y es increíble ver cómo los uruguayos consumimos medicación para dormir, para ansiolíticos, pero que se consiguen en forma increíble, sin un control absoluto de profesionales dedicados al tema. No hay casi consultas de salud mental. Bueno, hay un déficit enorme de salud mental, pero la cantidad de medicación que se consume es tremenda. Si uno empieza a hacer el balance de todo lo que entra en ese organismo y que se procesa en el tubo digestivo y empieza a mirar analgésicos, ansiolíticos, antibióticos, todo eso agrede la flora intestinal. Y la famosa microbiota, que también es parte del equilibrio y que es absolutamente necesaria para mantener no solamente el equilibrio de lo que pasa por el tubo digestivo, sino de lo que pasa en todo el organismo. Bueno, allí podríamos escribir libros de del daño que le estamos haciendo a nuestro organismo. Y es muy interesante leer, interesarse, nutrirse de información sobre eso, ¿no? De cómo la microbiota después termina incidiendo hasta en nuestro cerebro, nuestra capacidad de atención, el descanso también, qué tan importante es. Acá hemos hablado un montón de veces tratando de prestar atención a las horas de descanso, todo eso, cómo ayuda, ¿no? Cómo ayuda si lo haces bien y cómo te hace mal en la medida que sacás horas de sueño para llenarte también de otras cosas, ¿no? Sí, somos un equilibrio, el ser humano es un equilibrio que todo tiene que ver con todo. La respiración tiene que ver con la alimentación tiene que ver con las horas de descanso y así podríamos hacer una larga lista y tomar un medicamento para una cosa no quiere decir que la corrija y que no desbalancee otra. Por eso es importante la consulta, es importante que el médico tenga tiempo de evaluar al paciente, y ese es otro de los temas que el sistema de salud tiene que abordar, es el tiempo que el médico le puede dedicar al paciente. Estamos en un sistema que mide niveles de producción y no de calidad. Y bueno, así pasan las cosas también, donde se pasan bajo la vista del médico cosas que pasan porque no tiene el tiempo de evaluar correctamente al paciente. Y con respecto a los tiempos, hay un oyente que manda un comentario sobre los tiempos también en un caso de la mutualista en la que está, que pidió en junio una resonancia, recién en noviembre la va a tener, bueno. Y que está arrastrando un problema también
generándole dudas y demás, ¿no? Cómo también se suma eso de lo que son, además del tiempo médico paciente, a lo que es la institución, con esas demoras, ¿no? que están tan instauradas. Eso también les genera a ustedes preocupación en los diagnósticos. Eso es un problema. Yo he escuchado a las autoridades que están preocupadas también por todo esto. Es un problema. No, la verdad que yo no sabría, ojalá tuviera respuestas, ¿no? Para darle a la señora pero es un gran problema porque si uno como médico pide un estudio hoy y lo tiene dentro de 6 meses, cuando uno tiene ese resultado, quizás el problema sea otro. Y capaz que ya me desencadena el pedido de otros estudios y al final se encarece mucho más el problema del paciente. Termina encareciéndose la asistencia médica de ese paciente, si uno lo mira del punto de vista en plata. Sí, y ni que hablar que puede ser que se encarezca del punto de vista de la salud del paciente, ¿no? Me quedo pensando también, Laura, en todos los aspectos psicoemocionales de los pacientes jóvenes, ¿no? Cómo también esa mirada es como que se suma ese elemento también, teniendo en cuenta, no porque no haya que atender el aspecto psicoemocional de un paciente adulto mayor, por supuesto que sí, porque en cada etapa de la vida hay desafíos distintos, hay actividades distintas, hay temores también, pero como ustedes como sociedad de oncología también, ¿no? Como su representante te lo pregunto, también es un desafío, ¿verdad? Para mirando a una persona joven de entre 20 y 40 años, cómo la parte emocional le puede terminar afectando también, llevar mejor el tratamiento, ¿no? Cómo es necesario apuntalarlo por ahí para que pueda sostener mejor todo. Y dentro del programa de este evento están tenidos en cuenta todos estos aspectos. Tenemos mesas dedicadas a todos estos aspectos porque, como te decía, en esta etapa de la vida nosotros no podemos abordar estos pacientes. Bueno, cada vez menos en oncología podemos resolver las cosas solos. O sea, hay que olvidarse del oncólogo solo dentro de un consultorio. Eso es imposible. El oncólogo, ahora trabajamos cada vez más en conjunto con otras disciplinas, porque ya la medicación desde la medicación que usamos a el tipo de paciente que tenemos que interactuar permanentemente con otras disciplinas. Y por supuesto, otras disciplinas no quiere decir otros especialistas médicos solamente, sino con otras especialidades. Psicólogos, especialistas en reproducción, asistentes sociales. Uno permanentemente está trabajando con otras personas. Y necesariamente tenemos que interactuar. A veces esto es mucho más fácil en el ambiente público, porque uno sale del consultorio y tenés a las otras personas cerca tuyo. En el ambiente privado es mucho más difícil, porque es difícil encontrar a las otras personas y de repente el paciente empieza a peregrinar de una puerta a la otra, de una consulta a la otra, y esa es la falta de iteración, porque tenemos un sistema de salud que le cuesta modificarse a la realidad actual. Laura, entonces lo que se viene por delante es esta conferencia latinoamericana 10 y 11, ahora nomás. Miércoles y jueves, ¿no? Exactamente, quiero decirte que tenemos el privilegio de tener, a partir de mañana están llegando a Uruguay exponentes internacionales de primer nivel, que hace que Uruguay se transforme en un referente. Llegan acá especialistas que por primera vez vamos a recibir, y vamos a tener el privilegio de tenerlos en Uruguay, gente que se dedica a este tema específicamente a tumores gastrointestinales en el adulto joven, y vamos a tener la posibilidad de interactuar con especialistas de Latinoamérica, y la posibilidad de generar grupos interdisciplinarios en donde especialistas uruguayos vamos a formar parte, y esto es el inicio de grupos que van a seguir trabajando, que ya se empezaron a formar y que van a seguir trabajando de aquí en más juntos, en donde nuestros pacientes ya no van a ser solo nuestros pacientes, sino que van a ser los pacientes de grupos internacionales, y le vamos a poder garantizar la mejor cobertura, ¿ah? Y eso es nuevo para el Uruguay,
Y esto es gracias a esta iniciativa latinoamericana que se genera por la iteración de los colegas, digamos, ¿no? Y esto es bueno para nosotros. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo estos minutos en esta tarde y obviamente siempre queda el espacio disponible para poder ayudar, concientizar y hablar de estos temas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estábamos con la doctora Laura Vera, presidenta de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, hablando de esta conferencia latinoamericana de cáncer digestivo en el adulto joven que se va a desarrollar miércoles y jueves en el Enjoy Punta del Este. Nos vamos a una pausa, son las 14:44 y ya seguimos.